Y bueno amigos, todo listo para que hablemos un poquito de fútbol, por supuesto, que es lo que hacemos en este canal, de algunas sensaciones, podemos llamarlo así perfectamente, que ha dejado el partido de ayer contra el Stuttgart y que realmente vamos a basarnos en unas declaraciones tanto de Fede Valverde como de Dani Carvajal que me parecieron llamativas y que son cosas del momento y que podemos comentar rápidamente, unas cositas de Hendrik. También una cosita que ha dejado Thibaut Courtois, realmente interesante y que por supuesto voy a comentar con ustedes sobre el final. Les voy a dejar algo que dijo el ex árbitro este sinvergüenza que tiene toda la pinta de que estaba untado de lo de Negreira, no me acuerdo el nombre ahora mismo. Y bueno, realmente es llamativo, lo voy a dejar sobre el final porque me gustaría analizar un poco algunas cosas. Y lo de siempre, les voy a pedir una sola cosita y es lo de siempre que me acompañen hasta el final de este video para hablarlo y por supuesto debatirlo juntos. Y bueno, me gustaría que empezáramos hablando, chicos, de algo que comentó Fede Valverde, quien hoy estuvo en Radio Marca, si no estoy equivocado, y ha comentado algunos temas de actualidad del Real Madrid, del equipo, de algunos de sus compañeros a los que ha aprovechado para lanzarle flores. Entre otras cosas, sobre Hendrik ha dicho que si no hubiera marcado el gol en el vestuario le hubiera dicho un par de cosas bastante normal, teniendo en cuenta que bueno, fue una decisión arriesgada, pero que también demuestra el perfil de futbolista que estamos empezando a descubrir y que bueno, probablemente los que no veíamos el fútbol brasileño, que seguramente éramos casi todos, nos vamos a dar cuenta que era un futbolista sencillamente demoledor, con una personalidad arrolladora. Y también comentó Fede que Hendrik tiene pocos minutos, pero siempre demuestra que es capaz de mucho y que se alegra muchísimo por él. Creo que a nadie ha dejado indiferente esto que ha dicho Fede, porque no es solamente Valverde, también escuchamos a Courtois, escuchamos me parece que a Jude Bellingham ayer tras el partido hablar maravillas de este chico y yo creo que no es para menos, sinceramente. Me parece que está dejando unas sensaciones absolutamente demoledoras en muchos aspectos. Está siendo un futbolista que está rompiendo absolutamente todos los parámetros y pues no, sinceramente me parece que es digno de alabar teniendo en cuenta los pocos minutos que está teniendo y también teniendo en cuenta, muchachos, que es un futbolista que cada vez que sale al terreno de juego sale con ese ímpetu y esa hambre de querer reventar absolutamente todos los registros y yo creo que no está muy lejos de lograrlo porque ha demostrado que va a tener probablemente una carrera brutal en el Real Madrid. De hecho, ayer sobre el final del video análisis del partido me escucharon decir, entre otras cosas, que a mí me daba la sensación de que Hendrik podía dejar de un lado a uno de los tres futbolistas o finalmente hacer que lo traspasen a uno de estos y él quedarse ahí con esa posición de centro delantero, teniendo en cuenta que es un futbolista que tiene unas cualidades que me parece son únicas dentro de la actual plantilla y bueno, yo sinceramente es que lo tengo clarísimo. Lo siguiente, me gustaría analizar algo de Fede Valverde porque ha dicho unas declaraciones y me voy a comentar algo a raíz de esto y a raíz de un comentario que vi ayer en uno de mis canales, no recuerdo exactamente en cuál. Decía, Fede Valverde comenta que si no fuera por Thibaut Courtois no hubiéramos ganado la final de la Champions en París. Eso está clarísimo. Creo que el futbolista, creo que podemos hacer un top 3 de futbolistas importantes en esa Champions League tan bella que nos regaló el Madrid, de las remontadas en las que vimos a Karim Benzema, temporada que le dio un Balón de Oro. Vimos a Thibaut Courtois, que por cierto también comentó que básicamente le molestó que para esa temporada no le votaran más alto en el Balón de Oro, pero que también entiende cómo funciona este tema con los porteros. Y bueno, básicamente también creo que Vinicius fue top 3, creo que esos fueron los tres futbolistas más importantes de aquella Champions. Y realmente lo que comentan es eso, es una absoluta realidad que Courtois, con lo poco que jugó la temporada pasada, sobre el final de la temporada cuando regresó de su lesión y actualmente lo que va de temporada, sigue demostrando que es un futbolista imprescindible y que probablemente el Real Madrid nunca vaya a tener un portero que sea más que una garantía y que de hecho te acerque a ganar los partidos de fútbol, porque no es solamente que Courtois te va a hacer esto, sino que todo lo contrario, este hombre está básicamente haciendo que el Real Madrid con sus actuaciones esté más cerca de ganar partidos de fútbol. Y a raíz de esto, como les decía, vi un comentario ayer tras el partido que decía algo como que el Madrid actuó de manera negligente renovando a Lunin, teniendo en cuenta que tienes al mejor portero del mundo. A ver, yo creo que es ridículo y lo siento mucho por quien lo comentó, pensar que el movimiento del Real Madrid de renovar a Andriy Lunin es negligente e innecesario. Todo lo contrario, el Madrid básicamente
se está guardando una serie de garantías para poder pensar en el futuro, en un futuro sin Thibaut Courtois, porque a ver, Courtois es el mejor portero del mundo y ya está demostrando que lo de la lesión pues quedó muy atrás y que sigue siendo uno de los futbolistas más determinantes del mundo, que teniendo en cuenta cuál es la posición en la que está evidentemente. Y que bueno, no sabemos a él si le pica la hormiguita de la ambición y el tema del contrato y se termina marchando. O sea, hay demasiadas cosas como para pensar que el movimiento de Lunin es conveniente tanto como para Andriy Lunin como para el mismísimo Thibaut Courtois. Así que de ninguna manera me parece que es temeraria, porque creo que esa fue la palabra que vi, temeraria la renovación de Lunin. Además, si termina Courtois por tener otra lesión, Dios lo cuide y lo proteja, parecida a esta, no sabemos después cómo va a venir, porque hay jugadores que tienen recaídas y yo honestamente, lo digo totalmente en serio, me parece uno de los movimientos más astutos que ha hecho el Real Madrid en muchísimo, muchísimo tiempo. Creo que eso lo podemos dejar todos más que claro. Vamos a saltar a lo siguiente porque me gustaría que comentáramos dos cositas que el Real Madrid, que ha comentado Dani Carvajal sobre el Real Madrid, y una de ellas es lo siguiente. Dijo Carvajal: es evidente que la baja de Toni Kroos nos ha afectado, es un jugador irreemplazable y sí, quizá no estemos jugando nuestro mejor fútbol, pero estamos ganando. A ver, yo creo que es notoria que en momentos puntuales de los partidos al Real Madrid se le está notando mucho que no cuenta con lo que ha sido su eje durante muchas temporadas, 10 temporadas en concreto, pero me parece también que lo que vimos ayer es un reflejo o una seguidilla, una secuela de lo que venimos viendo al Real Madrid de Carlo Ancelotti desde que regresó al banquillo. O sea, un equipo que no termina por dominar a sus rivales, pero que termina sacando los partidos adelante. Así que yo creo que con aquello de Kroos nosotros no podemos seguir engañándonos y decir, no, es que no estamos jugando bien porque no es Toni Kroos. Creo que podemos apuntar a muchas cosas, puede ser uno de los factores, pero me parece a mí que la baja de Toni Kroos no nos hace menos competente. Les dije ayer que veía un tweet que decía que Toni Kroos no está, pero tampoco está en los otros equipos y los equipos no juegan tan mal como está jugando el Madrid, que es algo que evidentemente hay que reconocer. Entonces yo creo que ahí nos queda bastante claro y no, pues no vamos a decir que vamos a olvidar a Kroos, muchachos, porque es imposible prácticamente. Por cierto, cargo la camisa de Kroos hoy, pero chicos, la verdad no me parece que sea el factor diferencial y repito, este Madrid de Ancelotti desde que volvió, con todo lo que ha ganado y lo que lo queremos, es un reflejo de lo que vimos el partido de ayer, así de sencillo. Otra de las cosas que comentó Carvajal dijo lo siguiente: estoy seguro de que cuando volvamos a nuestro mejor nivel seremos imparables, haciendo referencia a el actual nivel que está mostrando la plantilla. Y bueno, yo lo único que puedo añadir a esto es que hace poco más de un año escuchamos a Carvajal decir una frase muy llamativa que decía claramente que no se preocupen, que cuando venga la hora de la verdad les pasaremos por encima. Es lo único que voy a añadir. Seguramente tendremos noticias de estos chicos en muy poco tiempo y empezará el equipo a fluir. No tengo ninguna duda de que las cosas van a ir a mucho mejor. Es que es difícil tener jugadores tan buenos y jugar peor. Entonces yo creo que ahí vamos a tener un importante subidón para afrontar lo que se viene de la temporada, seguramente la temporada más larga de la historia. Y bueno, Carvajal, cuando habla, creo que muy pocas veces se ha equivocado, así que para tenerlo en cuenta. Les voy a colocar el video aquí en el que básicamente hablaba este hombre Iturralde, ya me acordé, Iturralde, sobre la celebración y el gol de Endrick. Se los coloco y lo comentamos en breve. Bastante, sí. Eso es. Y luego sí me gustaría decir, sí, pero para todos los jugadores, sí, no para Endrick solo. Cuando metas un gol no vayas a la grada. Por el peligro que tienen los espectadores, sí, de que sí, pueda posibles haber avalanchas y demás. Eso sí, es. Sí, sí. Eso. Yo entiendo que es el momento más álgido, sí, de éxtasis del partido. Sí, sí, pero si todos consiguen no ir a la grada, en plan de seguridad sería totalmente. Mucho. Por cierto, no le han sacado la amarilla, decía Herrera. Tampoco. Debería haberla visto, ¿no? Sí, hombre, sí. Cuando vas a la grada y puede haber... Es indiscutible. Es de esas que dices tú, no me queda más remedio que sacarla. Claro, ¿no? de las fáciles, entre comillas, de decir es que no hay otra. Luego ha habido otras dos jugadas, pero vamos, el empujón a Bellingham dentro del área. Pues uno parecido, ese luego hay en la segunda parte, sí, al revés. También, al revés. Es decir, si los ves en la tele, los ves a cámara lenta, parecen mucho más, pero es que eso es fútbol. Fútbol de contacto, nada. Bueno, pues nada. Y bueno, básicamente está conversando lo que ha sucedido ayer con Endrick, que ha marcado un gol, se ha emocionado evidentemente y visiblemente, y prácticamente ha dicho que el árbitro le perdonó la amarilla y que le da un consejo: no meterse a la grada cuando marque un gol,
porque no sé qué o porque no sé cuál. A mí no deja de llamarme la atención y voy a ser muy, muy rápido en esto, realmente no me quiero enredar mucho, la manera como algunos personajes están criticando absolutamente todo lo que sea del Real Madrid. ¿Ustedes cuántos futbolistas han visto que se han metido a la grada? Que yo entiendo que por un tema de seguridad no deberían, y el único que se le ha criticado esto es a Hendrik. Entiendo que el árbitro le perdonó la amarilla y él en su carácter antimadridista le molestó que no se la mostrara o yo no sé qué, pero ahí intentan disfrazarlo como un consejo. No, le voy a dar un consejo a Hendrik, estoy muy preocupado, que no sé qué. Los jugadores del Real Madrid, especialmente los brasileños, que son personas que hemos visto con el paso de los tiempos muy alegres, los jugadores que están en el Real Madrid es que no pueden estornudar, no pueden celebrar, no pueden bailar, se van a la grada, está mal. Es absolutamente ridículo y lamentable. Yo creo que lastimosamente es algo a lo que debemos estar acostumbrados, y lo digo así lastimosamente porque me parece realmente patético cómo intentan hacer ver que todo lo que hacen los futbolistas del Madrid está mal, que no sé qué, sencillamente patético, pero bueno, muy, muy de la mano de lo que significa este hombre Iturralde González. Nada, muchachos, yo solo espero que hayan disfrutado de este video un poco más reflexivo, reflexionando sobre algunas cosas, y que por supuesto me hagan saber sus opiniones en los comentarios, que me dejen su like, suscripción. Hoy, mañana y siempre a la Madrid. Gracias por acompañarme, nos vemos en un próximo video y chao.